Estimados, esta es parte de la asignatura de diseño de equipos y vamos a ver lo que corresponde a cálculo simple de chaveta en un esquema que tenemos acá, donde tenemos la condición del eje que transmite movimiento a una polea, engranaje, etcétera, y que en este caso lo podemos asociar a la polea que estamos usando. Para que exista efectivamente el traspaso, ¿no es cierto?, el arrastre, el movimiento de este eje hacia la polea o engranaje que estamos usando, necesitamos este elemento intermedio que está acá, que es la chaveta, y que de acuerdo a esta condición debiéramos verificar los esfuerzos que van a haber sobre ella y que ella misma ejerce también sobre los elementos que están en cuestión acá, entendiendo que lo que debiera haber es un par, que tiene que ver este par con una fuerza que va a haber acá, y esa fuerza va a estar dada por la condición del cálculo del momento par del motor. Esta fuerza está asociada a una distancia, que sería esta distancia aquí, que en este caso sería el diámetro medio aproximadamente. Esto lo podemos revisar en la fórmula de aquí abajo, dice el momento par, fuerza por distancia media, que es igual a 9550 de la potencia partida por n. Ya, eso lo podemos dejar ahí para revisarlo más acá. Acá tenemos la situación de la polea, perdón, de la chaveta. La chaveta tiene tres características. En realidad hay varios tipos de chaveta, así que no solo son tres características. Nosotros vamos a revisar estas tres características principales. Una chaveta lengüeta, en este caso es lengüeta, una chaveta paralela o plana. Lo que tenemos es el largo, que es la condición que tiene que ser a lo largo del eje. El alto, que tiene que ver con esta característica, o sea, cuánto va a meterse en el eje y cuánto va a meterse en la polea. Y el ancho, que tiene que ver con esta dimensión de acá. Entonces, en esas dimensiones, lo que nosotros necesitamos saber es, bueno, ¿cómo determinamos estas dimensiones? Para eso tenemos que hacer el análisis de cuál es lo que pasa en el conjunto chaveta, eje, polea. Entonces, nosotros hemos puesto ahí flechitas de distintos colores, pero acá tenemos las fórmulas. Entonces, si revisamos en el eje, con una condición básica, vamos a decir que en el eje va a haber aplastamiento. El eje va a tratar de empujar a la chaveta y la chaveta obviamente va a tratar de empujar al eje. Y en ese aplastamiento vamos a decir que va a la fuerza que va a haber acá. ¿Y cuál es el área de aplastamiento? Porque esto finalmente es área. Es h medio, que deberíamos revisarlo, qué tan exactamente h medio es. Pero h medio se refiere a esta altura, y el largo, que sería el largo sobre el eje o que está actuando sobre la chaveta. Entonces ahí tendríamos aplastamiento. Sobre la polea, que sería esta masa de aquí arriba, ¿no es cierto?, el cubo masa que estemos usando, vamos a decir que tenemos tensión de aplastamiento también, porque en este caso la chaveta va a tratar de aplastar a esto, y tenemos fuerza partido por área, donde el área de nuevo es h medio. Aquí es bastante más mentiroso este h medio, porque como verán acá, y que yo supongo que lo estarán revisando por otras, la situación de normativa, la norma 6885, por ejemplo, hay un huelgo acá. Entonces, por lo tanto, esto no es exactamente h medio, pero como es una aproximación lo podemos dejar. Entonces, la tensión de aplastamiento sobre la polea va a ser F partido por h medio por L, o sea, la área transversal, o sea, el área lateral, pero la mitad del área lateral. Y sobre la chaveta misma, nosotros tenemos una situación de dos condiciones. Sobre la chaveta va a haber una condición primero de aplastamiento, bajo las mismas lógicas que hemos visto antes, donde tenemos que la tensión de aplastamiento va a ser F partido por A, donde A entendemos que es la mitad de la altura de esto por el largo. Pusimos aquí de nuevo mentirosamente h medio, pero aquí va a pasar que va a tener este h y este h. Entonces, igual usamos el menor, lógicamente. Y otra cosa que va a haber, que no está esquematizada aquí y que sí traté de esquematizar acá, tiene que ver con la situación de que la chaveta, por esta acción de esta fuerza, va a estar sometida a un corte en esa zona. Por lo tanto, la chaveta también está sometida a una tensión de corte, bajo la misma condición de F partido por A. Y donde el F va a ser la misma fuerza que teníamos antes, el V en este caso va a ser el ancho y el L el largo, o sea, el área transversal. Eso es la demostración de las ecuaciones de cómo actúan. Entonces, por lo tanto, nosotros deberíamos revisar ahora, bueno, cómo es que hacemos para definir las medidas de esta chaveta, lengüeta o de la definición que tenga. Recomendación, oye, obviamente tener los datos. En el caso nuestro, por ejemplo, voy a tratar de borrar algunas cosillas pequeñas por acá, pero tratar de colocar algunos elementos básicos para decir, ya sabes que vamos a trabajar en esta condición y en momento par tenemos esta. Voy a cambiarle la fórmula de momento simplemente para que veamos la resolución que tenemos otra. O sea, momento par, si usamos las medidas anglosajonas, va a ser 71.620 de la potencia partido por n. Ahora la condición de esa potencia, esta potencia que tenemos acá, es la potencia en HP.
las revoluciones siguen siendo las mismas y este momento par ahora es en kilogramos centímetros. Si nosotros revisáramos y hiciéramos el cambio con respecto a esto, lo que vamos a tener es el resultado del momento par en kilogramos fuerza centímetros, a diferencia del que teníamos acá, que este nos da en newton metro. ¿Cuál de los dos vamos a usar? Yo se los dejo ahí porque en este caso, recuerden, la potencia es en kilowatt, las revoluciones siguen siendo revoluciones y el resultado es en newton metro. En este caso acá la potencia es en HP y las revoluciones siguen siendo revoluciones. Despejando esta condición, lo que vamos a tener es el resultado que debiera darnos para practicar con este ejercicio. Vamos a evitar que se nos caiga esta estantería aquí. Y por lo tanto vamos a decir, oye, ¿sabes qué? No sé si recuerdan ustedes, yo recuerdo perfectamente los datos que estamos usando. El momento par entonces vamos a tener que el momento va a ser igual a 71.620 de la potencia, que serían 0,5 HP, partido por las revoluciones son 1.370. Min a la menos 1 o revoluciones por minuto. Este resultado les va a dar que el momento par, si lo recuerdan, se los dejé en un Excel por ahí, tenía un valor de 26 kilogramos fuerza, centímetros. Ese sería el valor del momento par. Si ese es el momento par, bueno, ¿cuánto es el valor de la fuerza? Entonces hoy tenemos un momento par, que lo que es fuerza por distancia. ¿Y qué tenemos nosotros de distancia? La distancia tenemos el diámetro medio, no sé si recuerdan de acá que esta distancia, curiosamente es D, con D de diámetro y D de distancia, pero aquí es el diámetro medio. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que esto de aquí aproximadamente es 30 y algo, pues yo voy a colocar aquí 38 kilogramos fuerza. Esto espero lo resuelvan. No es exactamente el valor, vamos a aproximarlo a ese valor. Recuerden que tienen que resolverlo y colocarlo con la condición que corresponde. Entonces, si nosotros tuviéramos este valor de esta fuerza que está acá en función del momento que tienen, que puede ser distinto en el caso de ustedes, lo que tendríamos es que ya tendríamos el valor de la fuerza F que podríamos colocar en cada uno de estos elementos para resolver esto. Pero ¿cuál resolvemos? ¿Ya? Aquí lo que tendríamos que revisar es a qué corresponde cada cosa. Y los materiales son bastante diversos. Por ejemplo, en el caso del eje, nosotros podemos tener un eje en 1020, en 1045, en 4130, en 4140 o 4130. Entonces habría que verificar cuál es la tensión de aplastamiento de este material. En el caso de la polea la podemos tener de aluminio, de fierro fundido, la podemos tener en acero, la podemos tener en bronce, etc. Entonces habría que verificar cuál es la tensión de aplastamiento del material que está acá. Y en el caso de la chaveta, en realidad la chaveta en algunas condiciones se usa también como un elemento fusible, como un elemento de seguro. Entonces, por lo tanto, la chaveta, la menor condición que se usa es que sea de tipo de acero 1020. Por lo tanto, debiéramos tener las condiciones de esos materiales. Si tuviéramos las condiciones de esos materiales, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que revisar y calcular cada una de estas. Después, con el ejercicio de la práctica, ustedes van a empezar a darse cuenta que no es necesario revisarlas todas. Ya, si la chaveta fuera de 1020, nosotros deberíamos revisar. Ustedes tienen apuntes donde pueden mirar eso y en realidad deberían buscar catálogos que tengan dimensiones o valores relativamente más aceptables de esto. Pero supongamos, de acuerdo a lo que están viendo ustedes, que tenían condiciones de... Por ejemplo, estos son ejemplos, por favor. Ustedes tienen que colocar la fuente de la información de esto. Tensión de aplastamiento, supongamos que es de 600 kilogramos fuerza centímetro. Y supongamos que la tensión de corte, que es normalmente un poquito más menor de esto, lo voy a colocar aquí 500 kilogramos fuerza. Esto estoy inventando estos valores simplemente para considerar la situación de que ustedes tienen que efectivamente buscar este valor. En estas condiciones yo estoy haciendo cuenta que la chaveta es de 1020 y tendrían esos dos valores. No tengo la fuente aquí, pero ustedes sí tienen que tener esta fuente y explicarla. Yo básicamente para explicar este concepto. Como dije antes, igual yo hice una aproximación acá con respecto a la fuerza y dije que la fuerza más o menos iba a ser 38 kilos en función del momento corto que teníamos acá. No es tan cierto, pero vamos a verificar simplemente para ver las ecuaciones. Entonces yo tengo acá que 600 kilogramos fuerza centímetro cuadrado van a ser igual a F partido por
H medio, recuerden que estamos usando este concepto de H medio, por L. ¿Ya? Si nosotros mal no recordamos, vamos a verificar que, oye, el F ya lo habíamos ocupado, entonces tendríamos el valor de acá y podríamos reemplazarlo con el valor que teníamos allá, los 38 kilogramos fuerza. Y por otro lado tenemos aquí abajo la situación de aplastamiento, que teníamos 500 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, que serían igual a los mismos 38 kilogramos fuerza partido por, en este caso, el B por L. Entonces, como diría alguien, queridos amiguitos, tenemos aquí unas ecuaciones que tienen una incógnita, dos incógnitas, una incógnita, dos incógnitas. No sé si se acuerdan de derivar, integrar y todas esas cosas, cuando teníamos dos incógnitas. El silencio indica que no, entonces probablemente lo que haya que hacer aquí es hacer una situación más interesante, que es revisar en el catálogo, y mejor aún en la norma, y en este caso la norma está en el aula, voy a ocupar la norma 6885, por ejemplo, la DIN, y que dice, por ejemplo, que lo podemos corroborar en la otra parte del video, que para un eje de 16 milímetros la chaveta es de 5 por 5, donde esto es B y esto es H, y el L va a tener un variable creo que entre 7 a 45 milímetros. Eso podría... Entonces, en definitiva, estos valores tabulados que nos entrega la norma, nos dice, perfecto, yo tengo para un determinado diámetro de eje unas dimensiones, y allá van a aparecer varias dimensiones, haciendo referencia simplemente a mirarlas. Oye, por ejemplo, ¿cuánto es el huelgo pequeño que teníamos allí? Pero en este caso vamos a tener esto aquí, entonces, oye, con estos dos valores del B y H ya podemos reemplazar lo que corresponderían a estos valores que están acá. Por lo tanto, vamos a tener aquí que las ecuaciones lo que nos van a hacer es despejar L. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, al resolver de esa forma, nos permitiría saber cuál es el L que vamos a usar con la condición de aplastamiento y cuál es el L por la condición de corte. Eso es lo que debemos finalmente ir, y una vez que nos da este valor, que supongamos que como en casos anteriores nos da un valor relativamente fraccional, lo que voy yo es buscar dentro del catálogo y verificar de la norma, en realidad, y verificar, oye, ¿qué valor voy a colocar? Porque el valor que me va a resultar por esto va a ser la dimensión mínima, el valor que me va a resultar por esto es la dimensión mínima. Y si yo por ABC razones tengo que calcularlo, porque de hecho no conozco las propiedades de estos otros materiales, tanto en el eje como en la polea, lo que voy a tener son dimensiones mínimas. Y voy a tener que revisar todas esas dimensiones mínimas y establecer, bueno, cuál es el L que tengo que hacer en función del largo que me indica o que se ajusta a la norma. Eso es lo que correspondía verificar por la situación de cálculo de chavetas o lengüetas, que se va a complementar o ya se complementó con lo que es el asunto de mirar en el aula en qué partes están. Gracias.